¿Qué tal? Video tutorial del curso de Firebase en el que vamos a ver una de las novedades más interesantes, que es Firebase Storage, que nos permite almacenar y recuperar contenido generado por usuarios como imágenes, audio o vídeos sin necesidad de contar con un servidor. Veremos cómo inicializar nuestro proyecto y luego subiremos y descargaremos archivos al almacenamiento de Firebase directamente desde el navegador. Se trata de una aplicación muy sencilla con un botón para seleccionar archivo y una barra de progreso para ver cómo se lleva a cabo la subida. Pulsar en seleccionar archivo, tendremos que buscar el archivo que queremos subir y se llevará a cabo el proceso. Y aquí tenemos el código que hemos incluido todo dentro de index.html. Para empezar, como ves, dentro del script incluimos la información de configuración para utilizar Firebase. He incluido también un poco de código CSS que va a permitir que aparezcan los elementos HTML centrados en la página. Puedes ver cómo en el body hemos hecho que se muestre con un display flex y el GI sea el 100% del contenido. Indicamos la flex direction a column y luego tanto en la alineación de los ítems como en la justificación del contenido a center. También eliminamos la apariencia predeterminada del sistema de subida de archivos del navegador. Para ello lo hacemos con WebKit Appearance None y luego también la apariencia regular a None. En cuanto al contenido HTML, muy sencillo, son simplemente la barra de progreso y el botón con el ID que ahora utilizaremos en el código. Veamos ahora ese código dentro del script. Después de la inicialización de Firebase, lo primero es obtener los elementos desde el DOM, así que creamos un par de variables y utilizamos getElementById para acceder tanto a la barra de progreso como al botón de subida. A continuación, lo que tenemos que hacer es vigilar cuando un archivo haya sido seleccionado y podemos hacerlo vinculando un event listener en el file button. Y vamos a tener que oír o estar vigilando cuando se produzca el evento change. Así que siempre que un archivo sea subido, va a llamar dentro de la función, a la función callback. Dentro de esta función callback vamos a tener que hacer un par de cosas. Lo primero es obtener el archivo y lo obtenemos mediante el uso del elemento target que nos va a permitir acceder al primer elemento del objeto files. Esto recuerda que es lo que nos va a permitir acceder al archivo que seleccionemos cuando se nos abra la carpeta. En segundo lugar, vamos a tener que crear una referencia de almacenamiento en Firebase, para lo que tenemos que utilizar Firebase Storage Ref y tenemos que indicar la estructura en la que queremos colocar los archivos. Como vemos aquí, indicamos que va a ser dentro de una carpeta a la que llamamos mis fotos y a continuación va a almacenarse con el nombre que tenga el archivo que hayamos seleccionado aquí arriba. El siguiente paso es almacenar esta referencia dentro de una variable. Esto es lo que nos va a permitir subir el archivo a esa localización. Para hacerlo utilizamos el método pad y le pasamos el archivo que hayamos seleccionado. Este método pad subirá el archivo a Firebase Storage, pero recuerda que también queremos monitorizar el proceso de subida del archivo. Este método pad nos devuelve una tarea, una task upload, y utilizando esa tarea podemos suscribirnos, vigilarla para cuando cambie de estado poder utilizarla ahora para ir actualizando la barra de estado. Para hacerlo utilizamos un método ya conocido, el método on, que nos va a permitir en el primero de los parámetros especificar qué evento queremos vigilar, que en este caso es state changes, y cuando este se produzca podemos tener tres tipos de state changes que vamos a vigilar y los representaremos por funciones. La primera de estas funciones, progress, nos va a notificar el proceso de subida y cada vez que haya una actualización tendremos un callback, una respuesta con el snapshot, con la imagen del estado de progreso, y es lo que vamos a utilizar para poder actualizar esa barra de progreso, utilizando para ello una función sencilla que es la que puedes ver aquí, dividiendo el número de bytes transferidos por el número total de bytes y multiplicándolo por 100.
y las otras dos funciones que nos indicarán cuando se produzca algún error y cuando se haya terminado de completar la subida. Vamos a la consola de Firebase, al apartado de Storage, y aquí, como ves, de momento no tenemos ningún archivo subido. Si pulsas en reglas, observa como aquí indica que para poder subir a través del navegador tiene que ser un usuario autentificado. Puedes hacer de dos modos: sustituye el código que hay después de if y pon aquí true, con lo cual cualquiera podría subir, pero recuerda que creamos en el anterior video tutorial un sistema de autentificación, así que puedes autentificarte y subirlo. Lo vemos de ese modo. Vemos aquí en autentificación como tengo varios usuarios creados del anterior video tutorial. De momento, como ves, aparezco no logueado. Tengo aquí los datos de uno de los usuarios, pulso en login y observa como aquí ahora ya aparecemos como autentificados. Ahora abrimos nuestra aplicación y pulsamos en el botón de seleccionar archivo, buscamos algún archivo de imagen, por ejemplo este que tengo aquí. Recuerda que lo va a guardar dentro de una carpeta llamada mis fotos con el nombre que tenga el archivo. Este tiene muy poco peso, con lo cual prácticamente no se va a ver, pero observa cómo aquí tenemos la barra de progreso que ha pasado a tener color verde, indicando que se ha subido de modo correcto. Si volvemos a la consola y vamos a Storage, observa cómo ahora aquí nos aparece que ha creado una carpeta llamada mis fotos, y dentro de esa carpeta, como tenemos el archivo Firebase First Frame PNG y otro que subí antes. Los archivos se suben como binarios, así que puedes subir cualquier archivo que quieras y con la extensión que quieras también. En el próximo video tutorial veremos el hosting.